¿cómo les va? Hoy estamos otra vez en Observatorio de Medios, volvimos a la redacción. La idea es hoy trabajar alrededor de cómo se construyen las noticias. Vamos a un pequeño resumen que armamos para esta unidad. Bien, la construcción de la noticia. ¿Quién publica? ¿No? ¿Quién publica? Es la agencia, la institución. En este caso, el agente que lleva adelante la acción son los medios de comunicación. Y cuando hablamos de los medios de comunicación o de la agencia de determinada noticia, debemos pensar tanto en el periodista como en el medio en sí mismo. Tenemos que tener en cuenta quiénes son sus dueños, cuáles son sus intereses, cuál fue la postura ideológica histórica y en qué condiciones se encuentra con respecto a los otros diarios o medios de televisión o cable o internet. Por ejemplo, acá tenemos 3 ejemplos. El Grupo Octubre, el Grupo Clarín, que es el grupo más importante de Argentina y uno de los más importantes en la región, y el Grupo Indalo. El Grupo Indalo está constituido por C5N, La Mega, La Pop, Vale, Radio 10. Fíjense que tiene mayor incidencia en todo lo que es radio. Y además tiene C5N como canal insignia. Después tenemos el Grupo Octubre, por ejemplo, acá, que tiene mayor incidencia en gráfica. La revista Caras y Caretas, Planeta Urbano, Página 12, Diario Z, distintos grupos, distintos medios escritos. También tiene radios, por supuesto, ¿no? Está la M750, como el Grupo Indalo tiene Radio 10, que también es de AM. Y después tenemos el Grupo Clarín. El Grupo Clarín es el grupo más importante de Argentina, les decía, y de la región, con más de 200 medios de comunicación bajo su propiedad, y tiene medios importantes como el diario Clarín, Canal 13, o Canal 13 sí, el 13, Radio Mitre, TN, acá tiene todo, acá no se ve, está muy chiquitito porque es un ejemplo, pero están todos los canales de cable que tiene el Grupo Clarín. Por eso es muy importante ver cuál fue su postura ideológica históricamente y en qué condiciones se encuentra respecto a otros diarios, ¿sí? ¿Qué intereses defiende? Por ejemplo, Goldman Sachs, que es parte del Grupo Clarín, es parte del dueño del Grupo Clarín, es una financiera, o sea, cotiza en bolsa el Grupo Clarín. Entonces, cuando se habla de poner un impuesto a la renta financiera para financiar el Estado, bueno, el Grupo Clarín en general está en contra. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere que los impuestos lo afecten sus propios intereses, sus intereses privados. Cuando los intereses del medio son más importantes que el interés común, ahí el periodismo entra en crisis y empieza a primar los intereses propios por sobre el de la sociedad. Y entonces tenemos que ver cómo construye esas noticias y esas realidades. Por eso es importante saber quién publica, la agencia. Pero no solo eso. Los medios de comunicación publican para un público, ¿sí? ¿A quién está dirigido el medio y la sección, los suplementos y la noticia? Y entonces, acá vamos a ver que todos los medios construyen y redactan las noticias pensando en un público objetivo, en un público target, a quien destinan cada una de esas noticias. Para pensar en el tipo de público, debemos observar tanto aspectos del texto escrito como su diagramación, la utilización de imágenes, cómo se planta el periodista, cómo redacta, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, esta noticia de un asesinato, ¿cómo está redactado? Le pegaron 7 tiros por no querer bailar el bombón asesino. O sea, apela a esta idea de la espectacularidad, los 7 tiros. Le pegaron 7 tiros, ¿no? Esa forma coloquial de contar o popular, si quieren, de contar una noticia de un asesinato. Estamos hablando de un asesinato y el tono de la noticia es hasta cómico, ¿no? Por no bailar el bombón asesino. Y ahora vamos a ver también, porque esto es de crónica, vamos a ver una nota de crónica que es clásica, también pensando, veníamos a cubrir un accidente, o viene crónica a cubrir un accidente, y lo titula como blooper, pero además fíjense el testimonio. ¿Es tu nombre? Mi nombre es Ricardo Esteban. Ricardo ¿Vos te sentís bien, Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. No es tan grave, creo, te vas a recomponer seguramente. ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien, y bueno, ahora me recompongo y me siento como un Fórmula 1, soy un campeón.
¿Qué dolores son los que más te aquejan? Y bueno, la boca la tengo rota toda. Y bueno, y vamos Schumacher, ahí. Para vos, querido. ¿Venías solo? Venía solo, sí. Y vos, Crónica, ¿dónde salís? Y yo estoy siempre donde tengo que estar. Y bueno, Crónica, firme junto al pueblo. Fíjense que podemos observar el tono gracioso, por decirlo de alguna manera, en donde un accidente se convierte en un show, en un espectáculo. Es muy interesante para analizar. Crónica tiene ese estilo, entonces cada medio tiene un estilo. Yo hoy traje Crónica como para que nos riamos un ratito y descomprimamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dijimos, hay una agencia que construye la información, hay un público al que está dirigido y después aparecen las fuentes, que es de donde los medios de comunicación obtienen la información. Y hay dos tipos de fuentes o dos formas de organizar las fuentes. Por un lado, las de contacto directo con las fuentes, que es cuando yo voy y hago una entrevista, por ejemplo, en el caso que vimos antes de Crónica, la fuente es la fuente directa, es precisamente el damnificado del accidente de donde el periodista saca la información. Conferencias de prensa, contactos personales, presencia en el lugar del hecho, recién veíamos esto, presencia en el lugar del hecho, declaraciones, denuncias de protagonistas. Si nosotros vemos, por ejemplo, o trabajamos alrededor de la idea del coronavirus, vemos que el presidente cada 15 días hace o una conferencia de prensa o una declaración grabada. Eso es un contacto, es una fuente directa, es el presidente mismo el que está diciendo cómo va a seguir la cuarentena, cuál es la cantidad de enfermos, cuál es la cantidad de muertos y toda la información que tiene que ver con lo que el Estado plantea, lo que el gobierno plantea, cuáles son las acciones a seguir. Después tenemos el contacto indirecto con la fuente. Y entonces ahí vamos a la información de archivo. Por ejemplo, si yo quiero contar o contextualizar cuántas pestes hubo a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, voy a la información de archivo y ahí me entero que estaba la peste negra en Europa o la gripe española en 1918 y ahí empezamos a comparar. Venimos más acá en el tiempo y vamos a la gripe, la H1N1 de 2009. Y entonces esa información de archivo lo que hace es contextualizar un hecho de la actualidad. Gacetillas oficiales y privadas, esto es, si el presidente en vez de dar una conferencia de prensa o una declaración y nosotros lo tomamos, manda una gacetilla. Una gacetilla es un escrito en donde los medios de comunicación sacan información para publicar alguna noticia. Estudios o encuestas, ¿sí? Esto es muy claro a la hora de ver quién está a favor de la cuarentena, quién está en contra de la cuarentena, cuánto apoyo tiene un gobierno o no, etcétera, etcétera. Agencias de noticias. La agencia de noticias es un medio de comunicación que no trabaja para el público, sino que genera noticias para que los medios de comunicación que tienen contacto directo con el público se nutran de esas noticias. O sea, es como un medio de medios, como un metamedio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Después Internet es otra fuente indirecta. Muchas veces el periodismo, cuando no tiene de dónde sacar información, recurre a Internet. Nosotros también, o ustedes también, cuando tienen que hacer un trabajo práctico, en vez de ir muchas veces a las fuentes o a los lugares a donde nosotros les decimos que vayan, van a Internet y ahí toman información. Y otra fuente pueden ser otros medios periodísticos. Van a ver que hay canales de televisión que llegan primero a un lugar y como los canales quieren esas imágenes, por ahí aparece Gentileza de Telefe y en Canal 13 aparece una nota o unas imágenes de Telefe. Bueno, otros medios periodísticos también son fuentes para generar información. Y entonces nos preguntamos, tenemos agencia, tenemos público, tenemos fuentes. ¿Qué es una noticia? La noticia es una construcción, es una representación discursiva que narra hechos generalmente públicos. Fíjense, una representación, yo traje este dibujo, porque acá lo que tenemos es la representación de una botella, un vaso y una manzana. Pero según cómo yo mire esa botella, ese vaso o esa manzana, la puedo dibujar así o la puedo dibujar así. La representación siempre es subjetiva. Entonces, la combinación de quien escribe con el público al que está apuntado, con las fuentes de donde yo saco información, van a construir una noticia. Y la noticia es un acontecimiento informativo que los periodistas o los medios consideran que merece ser comunicado, ¿sí?
Por ejemplo, acá yo traje el caso de Facundo Castro, el chico desaparecido hace más de 100 días por según la madre y según todas las noticias o todas las informaciones que vamos viendo, desaparecido presuntamente por la policía. Hay medios, por ejemplo, que resaltan la idea de que entre los policías hubo mensajes de WhatsApp que hablan de la desaparición de Facundo Castro. Bien, esta noticia aparece resaltando la responsabilidad de los policías. Entonces, ¿por qué responsabilidad de la policía? Bueno, porque tuvieron que recuperar intercambios de WhatsApp que pudieron ser recuperados. La pregunta es, si tuvieron que recuperarlos, es que fueron borrados. ¿Por qué fueron borrados? Y entonces ahí, página 2 en este caso, lo que hace es poner el foco en la idea de que la policía tiene responsabilidad en la desaparición de Facundo Castro. Entonces, una noticia es una construcción de un acontecimiento que mezcla o que cruza quién habla, para quién habla, de dónde saca la información y en función de eso construye una representación de ese hecho. Bien, este es el fin de la presentación. Les voy a dejar un trabajito para hacer sobre agencia, público, fuente y vamos a continuar analizando cómo los medios de comunicación construyen nuestra realidad. Así que nos vemos la próxima.